Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de los jueces de Israel. Bueno, hermano, gracias al Todopoderoso. Una vez más vamos a comenzar hoy este estudio relacionado con el libro de Jueces. Hoy vamos a compartir una reseña sobre todo lo que hemos estado viendo hasta aquí, ¿no? Sobre todo lo que estamos compartiendo. Vamos a tratar de empezar de acuerdo a cómo nosotros entendemos que el libro de Jueces está desarrollado. Entonces, para comenzar vamos a entrar directamente en el texto de la Biblia, Jueces capítulo 1. Vamos a empezar con Jueces capítulo 1. Jueces capítulo 1 dice, a ver, vamos a poner Reina Valera. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Yahweh, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Así arrancaba el libro de Jueces, terminado ya la conquista de la tierra prometida, ya los israelitas preparándose para enfrentarse con los enemigos. Y si ustedes leen completo el capítulo 1, sale cómo empezaron la batalla, cómo empezaron peleando con algunos reyes locales, diferentes reyes que estaban ahí. Por ejemplo, en versículo 8 sale la conquista de Jerusalén y de Hebrón. Después sale Otoniel también, que conquista de Vir y recibe a Axa. Todos esos puntos está explicando detalladamente también sobre Benjamín. O sea, empiezan las primeras conquistas. Eso es lo que vemos nosotros en el capítulo 1 de Jueces. Vamos a la nota 1 para recordar. Nota 1, si tiene. Dice: el libro de Jueces de Israel. En hebreo es Shoftim. Ya habíamos dicho que es Shoftim del verbo shafar. Sería el que restablece el orden en la nación. Ese significaba la palabra Shoftim. Restablecer orden. O sea, un juez era alguien que volvía a traer orden al pueblo. También se usaba como gobernador. Tenía un poder especial, Elohim de Josué hasta Samuel. Esos son los que han sido los jueces, desde Josué hasta Samuel. Tiempo en que se escribió posiblemente el libro de los jueces. De acuerdo al libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1, dice: fue a mediados de la primavera, en el mes de Sif, durante el 4º año de su reinado, que Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Había pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud en la tierra de Egipto. Entonces acá tenemos una pequeña reseña, ¿no? 480 años desde Éxodo hasta la construcción del templo. Entonces, el Éxodo, todas son fechas probables. Probablemente fue en el año 1440. Entonces, los jueces arranca en el año 1400, a 40 años después. Y la construcción del templo fue en el año 970. Entonces, el tiempo de los jueces aproximadamente 350 años. Primer rey Saúl, 1050 a 1010. Segundo rey David, 1010 al 970. Tercer rey Salomón, 970 al 931. Este periodo comenzó la redención de jueces, posibles autores, escritores. Probablemente empezó la escritura de los jueces el profeta Samuel, continuó Natán y algún sacerdote o levita. El libro de Jueces es escrito el libro más antiguo que existe, el libro que se escribió más antiguo, ¿no? No es que relata acontecimientos más antiguos, es el libro escrito más antiguo que hay.
Y bueno, esto para poder entender un poco acerca de este comienzo, ¿no? De este libro, que ya hemos hablado todo cuando habíamos comenzado. Pero ¿qué es lo que ocurre en el libro de los jueces? Y miren, vamos a comenzar con este capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Atiéndame lo que dice ahí. Después de ya empezar a conquistar, empezaron a tener problemas ellos con los primeros descendientes de los israelitas. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales. Dejaron al Eterno, el Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los otros dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron una ira al Eterno. Y dejaron al Eterno y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Eterno, el cual los entregó. Bueno, fíjense, aquí vamos a ver en versículo 10, ahí en capítulo 2, versículo 10. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, y miren lo que dice ahí, que no conocía al Eterno, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, los israelitas empezaron a vivir entre los cananeos, y los descendientes que iban naciendo ya no iban, cuando dice que no conocían a Israel, quiere decir que ya no aprendían. Recuerden que la Torah decía que vas a aprender esta palabra, vas a enseñarle a tus hijos, como decía, cuando te levantes, cuando camines, cuando andes por ahí, en donde estés. Y de generación en generación, cuando tus hijos te pregunten por qué hacemos tal cosa, le dirás el todo por... Vas a instruirle a tu hijo. ¿Qué fue lo que pasó? Que los padres, ya afanados por la nueva tierra, afanados por lo que estaba ocurriendo, se olvidaron de transmitirle la enseñanza de la Torá, de la palabra a sus hijos, y la nueva generación creció ya sin conocer la obra que había hecho el Eterno por ellos, y al contrario empezaron a mirar las cosas que había ahí en Canaán, y se empezaron empezaron a vivir conforme a la costumbre cananea. Nota 11. La nota 11, vamos a ver la nota 11. Después que murieron, dice Jueces 2:10, después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Eterno, ni recordaba las cosas poderosas que el Eterno había hecho por Israel. Y el versículo 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno y sirvieron a los Baales. Así comienza el capítulo 1, capítulo 2. Pero esto, ¿cómo ocurrió? Esto recién se nos aclara, y eso nosotros compartimos hace poco, cuando vamos al capítulo 17. El capítulo 17 del libro de Jueces es el comienzo de los israelitas, cuando precisamente lo que está haciendo en el capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo empezaron? Ahí cómo te va detallando cómo empezó la decadencia. Y para recordar, dice, Jueces 17:10. Entonces Micaías, ¿se acuerdan de Micaías? El que le había robado a su mamá y que su mamá la había denunciado, y después al final su mamá echó una maldición, y después cuando se enteró que era su hijo, quitó la maldición, y al contrario, con ese dinero que se robó, construyó un ídolo y lo dedicó a su hijo, y su hijo hizo un altar y creó toda una religión, ¿sí? Creó su propia religión en su casa. Miren, Jueces 17:10, por ejemplo, dice, entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, 22 y comida, vestidos y comida. Y el levita aceptó. ¿Qué ocurrió? Que un día un levita llegaba a su casa, porque él había puesto primero a su hijo como sacerdote, y llegó el levita y le ofreció, quédate acá como sacerdote, vos vas a ser nuestro papá espiritual. Así simplemente. Directamente ella le puso como papá espiritual. Así empezó él a corromper su casa primero. Él era para él nomás era.
la idolatría comenzó en la tribu de Dan. Pero ¿qué ocurrió después? Vamos al Jueces capítulo 18, versículos 17 y 19. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta, y con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: callad, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. O sea, aquí ¿qué ocurrió? Los danitas estaban yendo para conquistar un territorio y casualmente llegaron a la casa de Micaía y le encontraron a este levita ministrando ahí. Ellos le preguntaron: a ver, ya que tú estás acá como ministro y como sacerdote, ¿cómo nos va a ir en nuestra batalla que vamos a hacer, en que estamos buscando tierra? Y él dice que consultó al Eterno y le fue bien, dice, le dijo: les va a ir bien. Entonces ellos se fueron, conquistaron, le fue muy bien. Después trajeron esa información a su pueblo, a Dan, y finalmente cuando se van nuevamente para ocupar ese lugar, vienen y llegan a la casa de Micaía y llevan la estatua, llevan la imagen, los terafines, el efod, todo, y le llevan al sacerdote, al levita, y fundan en Dan, allá en el norte de Dan, la primera denominación danita. O sea, la primera creencia danita que no tenía más nada que ver con Israel. A partir de ese momento, en Dan se empieza a adorar a esta imagen, a este sacerdote. ¿Y quién era este sacerdote? Era nada más y nada menos que el nieto de Moisés, hijo de Gersón, nieto de Moisés. Entonces de ahí, y este dice que estuvo ahí como sacerdote hasta la deportación, hasta el final. Él fue el que inclusive fue uno de ellos quien le recomendó a Jeroboam primero para establecer una adoración a un becerro de oro ahí en Dan. Bueno, así comienza la corrupción, y eso fue lo que después todo el pueblo empezó a aprender. Se olvidaron del Todopoderoso y empezaron a seguir a los dioses cananeos. Eso es lo que la Biblia nos quiere explicar. Acá Jueces 18:31. Así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Elohim permaneció en Silo. Después, el capítulo 19 ya nos cuenta sobre la consecuencia de vivir alejados del Padre. Ya que ellos estaban viviendo alejados del Padre, sin líder, sin guía, empiezan a decidir cómo van a solucionar sus problemas. Y ocurre un caso de levita y su concubina, y comienza la decadencia de Israel. Todo esto está en 19, 20, 21, que lo hemos compartido últimamente. El tema ahí es que por un acontecimiento trágico, los israelitas tratan de hacer juicio, pero en vez de hacer juicio basado en la guía de Dios, hacen juicio de acuerdo a su pensamiento, a su perspectiva, y en vez de solucionar el problema, lo empeoran y traen tremenda desgracia en el pueblo de Israel. Vamos a leer un poco este texto, Jueces 19:1. En aquellos días cuando no había rey en Israel, fíjense, una de las características es: no había rey en Israel. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Así arranca este tema. Primero lo tomó concubina, era forastero, no se quedaba en una parte, era un levita que hacía las cosas de acuerdo a su pensamiento. Jueces 20:48 dice así: entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente, a la gente, a los animales y a todo lo que encontraron. También quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron. Entonces, empezó con el levita con su concubina y con el trágico fallecimiento de ella violada por los benjaminitas, y después los israelitas, tratando de hacer justicia, empeoraron la situación, tuvieron una guerra civil, hubo bastantes muertos, y finalmente cuando ellos ganan la guerra, los de Israel le ganan la guerra a los de Benjamín, deciden ir a masacrar todas las ciudades benjaminitas.
¿Por qué hacían estas cosas? Primero porque ya habían dejado de adorar al Padre, estaban adorando imágenes de Astarot, de Baal, y segundo porque hacían justicia sin la guía de la Torá ni del Padre. Y Jueces 21:25 dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el tema de que no había rey en Israel nos hace suponer de que el escritor está tratando de hacerle entender a sus lectores, a su audiencia, de la importancia que es tener un rey en Israel. De la importancia que es que el Todopoderoso le haya dado un rey para que los guíe. ¿Por qué vivían ellos así? Porque ya había acontecido esto, entonces los redactores, probablemente Samuel, ya que él mismo ungió al primer rey y al segundo rey, entonces él mismo está escribiendo cómo vivía el pueblo, no solamente atacado por los otros enemigos, sino también sin dirección, sin guía. El primer rey que tuvieron, Saúl, no pudo llevar al pueblo al arrepentimiento espiritual. Ganó varias batallas contra los filisteos, contra la amonita, pero no pudo llevar al pueblo al arrepentimiento espiritual. Más bien él se corrompe por el poder. Pero después el Padre elige a alguien conforme a su corazón, que no solamente ganó las batallas de Israel, sino también pudo llevar al pueblo al arrepentimiento espiritual, que fue el rey David. Bueno, acá por ejemplo sale, vamos a ver ahí en versículo 2, el 11. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Eterno y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Eterno su Elohim, su antepasado, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Así provocaron el enojo del Eterno. Abandonaron al Eterno para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Eterno ardiera en enojo contra Israel y que los entregara en manos de los saqueadores, quienes les robaron sus posesiones, los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlo. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Eterno peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Por esta causa y por estos errores, el Todopoderoso tocaba, no todos estaban corrompidos, tocaba el corazón de algunos hombres que notaban el sufrimiento del Todopoderoso y pedían que se le dé una oportunidad más, y ahí se levantaba un juez, un Soptim, alguien que quería guiar nuevamente el pueblo, no solamente en batallas, sino también en el aspecto espiritual. Entonces, ya encontrándonos en esta situación, ahora vamos a ver sobre quiénes eran estos jueces. ¿Quiénes eran estos jueces de Israel? Les voy a mostrar por unas imágenes. El primer juez que la Biblia nos muestra después de Josué, o sea, desde Josué hasta Otoniel, prácticamente no hubo ningún juez. Prácticamente fue una decadencia, fue un deterioro. Cada quien hacía lo que bien le parecía, hasta que el Todopoderoso levanta un juez que pueda guiar a su pueblo, y ese fue Otoniel. No sé si ahí tienen la imagen. Primer juez Otoniel, dice. O Opniel en hebreo, ¿no? Opniel significa Elohim es mi luz, pero en otras versiones dice el león de Elohim. Opt es como león de Elohim. Dice, descrito en Jueces 3:9, del 3 al 11, ¿no? Ahí donde aparece que él era el sobrino de Caleb, su papá se llamaba Kenan, ¿no? Sobrino de Caleb. O sea, hay muchos relatos sobre Omniel. Estuvo en el desierto durante los 40 años, o sea, era un excombatiente de aquella época. Ya probablemente aquí ya era ya bastante mayor, y entonces, pero el Padre le da la capacidad de guiar a su pueblo. Él era de Judá y desde ahí arranca la guía
del Todopoderoso. Entonces, tiempo de que juzgó 40 años, la tribu de Judá. ¿A quienes oprimían a Israel? Era el rey Cusán Risataim de Mesopotamia. Vinieron desde el este para combatir contra Israel. Y reseña de este juez, dice, hermano menor de o sobrino de Caleb, capturar el pueblo de Debir en Kiriat Sefer, ciudad de Sefer se llama ese, derrotó a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Entonces este fue el primer juez de Israel. Anoten muy bien, primer juez de Israel, Otoniel, así para que ustedes puedan guardarlo muy bien. A partir de aquí, los israelitas empezaron a tener por lo menos un poco de paz después de estar 8 años oprimido por este ejército. El segundo juez, Aot, que significa fuente. Aot significa fuente. Y miren, estos jueces, por ejemplo, Omniel, 40 años estuvo guiando al pueblo. Y este juez, bueno, eso es una fecha siempre relativa. Este juez, Aot, pertenecía a la tribu de Benjamín. Y una de las características que él tuvo era que le mató al rey de Moab, ¿no? El rey de Moab empezó a oprimir a los israelitas y era ¿cómo se dice? Zurdo. Y un día él se fue, ahí como ellos estaban pagando tributo, él se fue como para pagarle el tributo. Y ahí a traición, dice, le dio uno por la costilla. Y, no, y después cerró la puerta y se escapó. Y después empezó a levantar al ejército benjaminita y empezaron a liberarse de los moabitas. Dice, distrito escrito, perdón, en Jueces 3 del 12 al 30, ¿no? Jueces 3 del 12 al 30. Pertenecía a la tribu de Benjamín, tiempo de juzgar, 80 años. 80 años guió este juez Aot. El pueblo estaba en ese tiempo siendo oprimido por los moabitas. Creo que Eglón se llamaba el rey, ¿no? Eglón. Rey Eglón, que ahí tenemos en la fotito, ¿no? Donde le apunta con el cuchillo. Reseña del juez. Asesinó al rey Eglón de Moab con su puño izquierdo. Liberó la zona oprimida de Israel. Dicen que Eglón fue una inspiración para muchos de Benjamín, para que ellos puedan también aprender con la mano izquierda a tirar la onda, ¿no? Con una mano tenían la espada y con la otra mano tiraban la onda. Bueno, este es el segundo juez. El tercer juez, Sangar. Significa el que huye. Sangar, probablemente él, mientras Otoniel estaba dirigiendo todavía, o Aod estaba todavía siendo juez, él recibe un ataque, su pueblo recibe un ataque allá por la frontera con los filisteos y él prepara un pequeño ejército y se enfrenta a un escuadrón de 600 filisteos. Entonces es un juez que se puede decir que estuvo defendió un territorio, no todo el país de Israel, un territorio, y peleó una batalla y por eso se acuerdan de él en este libro de los jueces, ¿no? Porque él se puede decir que es el primero que se enfrenta a uno de los que van a ser los enemigos más problemáticos de los israelitas, que son los filisteos. La palabra filisteo dice que significa los invasores, y ellos eran de ascendencia griega. Entonces, el que huye, dice, el que huye. Descrito en Jueces 3:31, pertenecía a la tribu probablemente la tribu de Simeón, por ahí era, ¿no? Sangar, la tribu de Simeón, aunque no describe acá. La opresión era de los filisteos, no se describe, ¿no? El tiempo que fue una opresión, porque fue una batalla nomás. Reseña del juez, hijo de Anad, derrotó a 600 hombres de los filisteos con una picana de huello, o sea, con una lanza, ¿no? Con una lanza. O sea, se destaca su destreza. Bueno, ese es el tercer líder que aparece acá en el libro de los jueces. Cuarto o cuarta. Y acá se manifiesta la primera mujer. Una de las características del libro de los jueces es que, miren, y que esto es importante, ¿no? Nosotros siempre hemos escuchado que en la antigüedad la mujer era muy menospreciada, no era tenida en cuenta, y según todas las culturas que nosotros vemos, era así, ¿no? Pero increíblemente estos libros
nos muestran cómo el pueblo hebreo resaltó el rol de la mujer cuando esta mujer tenía dones espirituales, cuando tenía dones de jerarquía. Y acá, por ejemplo, aparece esta primera mujer jueza, así se puede decir. Dice que Débora significa abeja o avispa. Sería por alguna razón que le pusieron ese nombre. Dice que ella estaba siempre debajo de una palmera dando instrucción. Y eso era una parte de una cultura en aquella época, sentarse en las palmeras y desde ahí guiar. Ella pertenecía a la tribu de Efraín. Eso está en Jueces 4, del 4 y 5:3. Tiempo que juzgó 40 años. Quienes oprimían eran, se puede decir, confederaciones cananeas. Confederaciones cananeas. Tiempo de opresión, 20 años. Prácticamente desde que muere Ahab. El pueblo nuevamente se hizo lo malo y quedó nuevamente bajo poder, esta vez de las asociaciones cananeas. Débora, dice la escritura, que era alguien que tenía conocimiento de la Torah y la gente venía para recibir su instrucción, porque no había persona que podía guiar. Nosotros también podemos entender si en nuestra congregación o en el ambiente donde estamos existe una hermana que tiene dones, que el Padre le ha revelado mucho la palabra, le ha hecho, ha hecho testimonio en su vida. Nunca jamás nosotros podemos impedirle que pueda guiar, dirigir, porque ese es un don que el Padre le ha dado. El Padre no distingue entre hombre y mujer. Lo que ve es el corazón. Y aquí vemos claramente el libro hebreo más antiguo. El libro más antiguo está narrando que el Padre obró en la vida de una mujer como jueza. Claro, para ir a la guerra, el Padre le indicó que ponga a un hombre al frente. Eso sí, ella no fue una guerrera. Muy diferente es una guerrera. Ella fue una jueza, una guiadora espiritual a través de la Torah. Reseña del juez, dice, era profetisa de Elohim, se sentaba bajo una palmera y allí juzgaba. Muy interesante entonces la vida de Débora. Y nosotros le pusimos como juez a Barak, el siguiente, número 5. Aunque algunos le ponen a Ruth y a Débora y a Barak juntos. Pero aquí le hemos dado un número especial a Barak. Porque Barak, a pesar de que él no era juez en seco, él fue guiado por Débora para ir a encabezar la guerra contra esta confederación cananea. Ellos fueron entonces encabezados. Débora le dice a Barak, el padre te dice que vayas y pelees. Y él, no, yo no quiero pelear, tengo miedo. Si vos me acompañás, voy a pelear. Entonces Débora se fue y se puso en un lugar. Y mientras Barak preparaba un ejército y fue al ataque de los cananeos y los derrotó. Los derrotó y los persiguió. Y no solo eso, también en medio de este acontecimiento aparece otra mujer. Vamos a ver un poco el 5, dice Barak, el que se enciende, significa ese nombre Barak, el que se enciende. Pertenecía a la tribu de Neftalí. Este fue un experimentado guerrero que estuvo en el mismo tiempo que Débora. Algunos no lo ponen por separado porque se amerita el crédito a Débora, que no era su esposo. Ellos no eran esposos. Probablemente Débora ya era mayor y Barak era un joven guerrero, entonces él fue como la mano de Débora, como su mano de fuerza. Entonces, juntos, por un lado, sería como él era como el lado militar del pueblo de Israel. Ahora, les quiero mostrar un texto de la Biblia. Vamos a ver un poco en la Biblia. En el mismo capítulo que habla de Débora, aparece otra mujer. A ver, un ratito. Jueces 4:21. Jueces 4:21. Si ustedes leen todo el capítulo, el rey Císara, ¿no? Es el que comandó esta confederación de cananeos. Estaba huyendo después de la batalla y llega hasta cierto lugar, hasta cierta tienda y se encuentra con una mujer que se llamaba Jael. El versículo 21 dice, pero Jael, mujer de
Eber tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Ustedes pueden leer todo el capítulo 4, ¿no? Habla que este rey Císara estaba huyendo y después llega a la tienda de esta Jael, que es esposa de Eber, ¿no? Hay toda la historia de cómo ellos llegaron ahí, fueron recibidos. Y ella era una mujer que su esposo había hecho pacto con estos cananeos, pero ella estaba a favor del pueblo de Israel. Entonces cuando entra él ahí, sí, entrar nomás a dormir, ella se va a agarrar una estaca, claro, todo cuando nosotros vemos acá vemos sangriento, pero esa es la vida de aquel momento. Pero lo que yo quiero resaltar es que una vez más la escritura nos quiere hacer resaltar ¿a quién? A una mujer que esta vez se atreve y se anima y mata nada más y nada menos que al rey de los cananeos en ese tiempo. Y logra vencer definitivamente a ese rey. Entonces, resaltando nuevamente el, el valor que le dan los escritores a la mujer en aquel tiempo. Volvamos a los jueces. Entonces nos quedamos en el juez número 5, Barak. Y el sexto juez es un personaje, Gedeón, destructor, dice que significa. Gedeón. Y hay una larga historia. Tenemos desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 de Jueces, todo el relato que habla, y esta vez ellos son invadidos por los madianitas. Durante mucho tiempo son oprimidos, 7 años son oprimidos por los madianitas, y el Todopoderoso, ¿se acuerdan? A ustedes le aparece un ángel y le habla, le dice: Gedeón, esforzado y valiente, el Padre te ha elegido para que empiece a pelear por el pueblo de Israel, y lo primero que le dice es que vaya y tumbe la imagen de Baal que está en su casa y que convoque al pueblo. Y él le dice: por favor, dame señales, y le dice: saca un cuero ahí, poné, y cuando veas que está mojado, quiere decir que yo voy a obrar en ti. Así, después le hace hacer un sacrificio, y si se consume ese sacrificio, será así. Toda una hazaña increíble. Pero lo más importante es que prepara un ejército de 30,000 soldados para ir a pelear con los madianitas, y el Todopoderoso le dice que son demasiados. Baja el número de ellos. Entonces le dice a algunos que vayan y tomen agua y que se arrodillen, y el que no se arrodille no va a quedar mi ejército. Y entonces, haciendo todo este tema, finalmente se queda con 300 soldados. Y con los 300 soldados, teniendo una antorcha en la mano y un cántaro y un shofar, empiezan a tocar ahí en la cumbre y a encender el fuego y a romper los cántaros, y dice que los madianitas escuchaban como si fuera un ejército que estaba viniendo a invadirle, y se volvieron todos locos y se mataron entre ellos. Así él logra vencer a los madianitas y liderar generalmente al pueblo de Israel desde Manasés, porque pertenecía a la tribu de Manasés, y logra traerle paz a Israel, según este texto, 40 años. Por 40 años los israelitas tuvieron paz en su país. Bueno, entonces una reseña de este juez. El Elohim le convence después de 3 acontecimientos sobrenaturales. Es convencido a tomar el cargo de parte de Elohim como juez. Y una cosa interesante, él tuvo muchas concubinas, muchos hijos, y uno de los errores que él cometió fue haber preparado un efod, y la gente empezó después más adelante su hijo, a adorar ese efod. Después de Gedeón ocurre un acontecimiento trágico. Aparece Abimelech, uno de sus hijos, ¿cómo se puede usar esta palabra? No legítimos. Uno de sus hijos no legítimos. Vamos para entendernos un poquito, vamos a mirar un poco en el texto. Jueces 9. Jueces 9, vamos a mirar un ratito. Les voy a mostrar algo que dice de quién era este Abimelech. Él no es un juez. La Biblia no le considera como juez a él. Él es un rey, pero rey
por sí mismo. Él se puso como rey. Abi es mi padre, Mele es rey. Hijo, padre del rey sería. Abimelech, hijo de Jerobal, de Gedeón, ¿no? Fue a Siquén, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor? Que os gobierne 70 hombres de todos los hijos de Jerobal, o Gedeón, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Él era hijo de una cananea. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquén, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano. Y así él se hizo rey y empezó a pagar. Dice, por ejemplo, miren lo que dice en el versículo 4, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Beric. O sea, él era patrocinado por una deidad pagana que se estaba adorando allí en Siquén, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces, así arranca la vida de este personaje usurpador. Se puede decir el primer rey de Israel, pero usurpador. No le nombró nadie, le nombró un grupo de sacerdotes con dinero que era dado para un dios pagano. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Asesinó a sus 70 hermanos. Y por eso, para mí, en este relato, el único que puede haber tenido el privilegio de ser un juez es este Jotam, pero la Biblia no le menciona como juez porque él tuvo que huir para que no le mate a Abimelech. Bueno, entonces acá 9:7 dice: cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso a la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Elohim. Y ahí empieza a contar este relato sobre la higuera, el olivo, el otro era la vid, que querían, quién quería que reine. Al final la zarza es que empezó a reinar. Entonces él empezó a lanzar una profecía acerca de que si ustedes le dejan a este loco reinar sobre ustedes, mal le va a ir. Miren lo que dice versículo 20, dice 9:20: y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquén y la casa de Milo, y fuego salga a los de Siquén y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó y se fue a Beer, y allí estuvo por miedo de Abimelech su hermano. Después dice que Abimelech empezó a reinar y empezó la tragedia para la gente de Siquén, porque un grupo empezó a levantarse contra él, se rebeló y él los masacró, quemó la ciudad. Algunos se escondieron en una torre y quemó toda la torre. Terrible fue este rey Abimelech. Pero ¿cómo murió Abimelech? Dice que había una ciudad que se le rebeló y él agarra su ejército y va y ataca a esa ciudad, y cuando estaba atacando la ciudad, una mujer desde arriba le tiró una piedra de molino. Eso está en Jueces 9:53. Jueces 9:53. Entonces él estaba ahí atacando la ciudad, va a conquistar la ciudad, si no los va a quemar a todos. Entonces esa mujer dice: este pedazo de molino, y ¡pum!, le tiró en la cabeza, en el ángulo le tiró. Y eso para ellos era una ofensa, dice, que una mujer te mate es lo peor. Dice 9:53: más una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Él no quería que nadie sepa que una mujer lo mató, y ahora nosotros nos estamos enterando en esta altura del campeonato. Al final su relato se fue por todas las, fue avergonzado.
Este es el famoso que quiso hacerse rey por sí mismo y empezó a cometer muchas tragedias. Y una vez más la Biblia resaltando la valentía de la mujer en este tiempo. Bueno, continuemos. Entonces, este era Abimelech, el rey falso, el rey usurpador. Después, como juez, nuevamente llega después de que termina Abimelech, de que muera Abimelech, toma el poder, porque el gobierno, Abimelech se hace rey como un tipo dictador, ¿no? Es como una dictadura. Entonces entra como juez Tola. Tienen ahí Tola, significa carmesí o rojo, a uno dicen rojo, o un gusanito, ¿no? Gusanito. Y él fue un juez que aparece en capítulo 10, del 1 al 2, pertenecía a la tribu de Isaacar, tiempo que juzgó 23 años. No había quien oprimiera en ese tiempo porque ellos solamente empiezan a recuperar ese gobierno que había quedado después de la feroz dictadura de este falso rey Abimelech. Entonces ellos empiezan a traer nuevamente restauración. Reinó en el 23 años, en el 1149 a 1129 ante el Mesías. Entonces se llamaba Tola, Tola de la tribu de Isaacar. El juez número 8, Jair. Este juez es interesante, muy interesante, Jair. Él también estaba restaurando nuevamente el pueblo. No sabemos si eran el mismo tiempo, probablemente un poco después. Está como desde allá, desde Gad, empieza se puede hacer a reformar. Dice, aquel que alaba. Descrito en Jueces 10, de 3 al 5, pertenecía a la tribu de Gad, al otro lado del Jordán. Una cosa interesante que el Padre puso juez en todas las tribus, jueces que gobernaban todo Israel, que gobernaron todo Israel. Tiempo de juzgar 22 años, ¿quiénes lo oprimían? No hay opresores. Y tiempo de opresión, tampoco hay tiempo de opresión. Reseña del juez, año 1126 al 1104. En ese periodo Boaz se casó con Ruth en el 1120. Probablemente en este tiempo ya aparece Ruth y aparece Boaz. Toda la historia que nosotros conocemos como el libro de Ruth se narra en el tiempo entre el juez Jair y también hay otro juez, ¿no? El juez Ibsam, ¿no? El juez Ibsam también, que era de ese tiempo. Bueno, después vamos al otro 9. Este sí, otro juez bien conocido, Jefté. Juez Jefté. Su historia de él es una historia que él tiene unos padres. Su mamá era ramera y entonces sus hermanos no le querían, le rechazan. Él es también del otro lado del Jordán, pero pertenecía a la tribu de Efraín. Él se convierte en un tipo bandolero, tipo vagabundo, así como un mercenario, y tiene unos cuantos soldados a su merced, y así él peleaba por dinero. Entonces un día su pueblo le llama para que les ayude a ser libre de los opresores, que eran los amonitas, allá por el otro lado del Jordán. Y él viene y pelea contra los amonitas, ataca a los amonitas, vence a los amonitas, y en una de sus batallas él hace un juramento, que si el Todopoderoso le permitía liberarse de los amonitas, él iba a ofrecer en holocausto a su hija, o no, al primero que salga de su casa a recibirle, le iba a ofrecer en holocausto. Eso fue la promesa que él dio. Y bueno, finalmente cuando él se va a la guerra, gana ese triunfo, esa guerra, perdón, derrota a los amonitas y viene a su casa y para sorpresa suya el primero que sale de su casa es su hija. Y entonces él, ahí como estamos viendo la foto, se lamenta, ¿no? ¿Por qué mi hija tengo que ofrecerle ahora en holocausto? Existe, cuando vos haces este tipo de juramento, y estos juramentos no están en la Torah, vos no puedes ofrecer a tu hija como holocausto, pero aquella época la gente hacía como bien le parecía, ¿no? Ellos decidían cómo hacer y ellos tomaban la decisión. Pero existe en la Torah también reglamentos que vos podés comprar cuando vos haces un juramento y podés pagar para no
ejecutar ese juramento. No sabemos si Jefté habrá hecho algo así. No sabemos si su hija habrá sido ofrecida para servir a Dios de por vida sin casarse o realmente habrá sido ofrecida como holocausto. Esto nosotros ya lo hemos compartido cuando tocamos el libro de Jueces capítulo 11. Ustedes pueden entrar en ese capítulo a través de la página de la cuenta de Palabra de Vida Eterna en YouTube y entrar en el capítulo 11 y ahí está bien detallado todo ese tema, todo el tema sobre Jefté. Pero fue un juez que realmente amaba a Dios y servía a Dios. Tiempo de juzgar 6 años. Hay alguna razón por la cual probablemente muy poco ya el padre le permitió a él guiar al pueblo. Solamente 6 años, habiendo jueces que tuvieron 40 años, 80 años. Dice acá, reseña del juez. Sus hermanos lo echaron del hogar paternal, dice. Formó una banda con hombres desempleados. Sus hermanos le pidieron que fuera el capitán del ejército. Eso habíamos ya visto anteriormente. Vamos al otro juez. Número 10. Ibsam. Ibsam. Espléndido. Ibsam. Descrito en Jueces 12 del 8 al 10. Pertenecía a la tribu de Judá. Tiempo de juzgar 7 años. Quienes oprimían no aparece. No aparece quienes estaban oprimiendo. El tiempo de opresión no dice. Reseña del juez. La tradición rabínica lo identifica con voz. Era nativo de Belén y tenía 30 hijos. Entonces probablemente entre este juez era el que estaba ya. Nosotros vimos hace rato el juez de, ¿cómo se llamaba? Jair. Ahí fue cuando arranca durante el juez, probablemente cuando Abimelech sale de Belén y se va a Moab. Y en ese tiempo era el momento en que ellos tenían toda esa vida, ¿no? Unos 20 años por ahí pasó, o 10 años. Y después ya viene Jefté. Jefté 6 años nomás está. Pero Jefté es más al otro lado del Jordán. Su batalla más hacia el otro lado contra los amonitas. Probablemente en este lado, el lado occidente, estaba gobernando otro juez. Y era este juez Ibsam. Y en ese momento acontece el tiempo de ¿cómo se dice? De Ruth y Boz. La historia de Ruth y Boz. Año 1180 próximo juez en tiempo de Ruth. ¿Se acuerdan que ellos no querían, Abimelech no quería someterse, ¿no? a los jueces? Y justamente este juez Ibsam estaba gobernando desde Belén, porque era la tribu de Judá. Bueno, tenemos el juez número 12, Elom, roble, descrito en Jueces 12 del 11 a 12. Pertenecía a la tribu de Zabulón, tiempo que juzgó 10 años. Quienes oprimían en ese tiempo tampoco, ellos no tenían ninguna opresión, simplemente estaba guiando al pueblo. O sea, como terminaba la vida de un juez, entonces automáticamente aparecía otro juez para orientar al pueblo. Reseña del juez: murió y fue sepultado en Ajalón. No dice muchas cosas de este juez Elom. El juez número 12, Abdón, significa el siervo, Abdón. Descrito en Jueces 12, 13, 15. Pertenecía a la tribu de Efraín, tiempo que juzgó 8 años. Quienes oprimían tampoco aparece, y una característica de él que tuvo muchísimos descendientes y prosperó bastante en su gobierno, desde Efraín. Era un tiempo que todavía el pueblo estaba avanzando muy bien. Después de Abdón, ellos empezaron a tener conflicto con los filisteos. A partir de ese momento los filisteos empezaron ya a incursionar fuertemente en la tierra de Judá. Y con la primera persona que se encuentran los filisteos y que tienen problemas es con este personaje Sansón, que probablemente es el símbolo del libro de los jueces. Cuando vos ves algo sobre jueces en la Biblia, siempre te aparece Sansón. Cuando vos querés saber sobre jueces, te aparece Sansón. Y Sansón es una historia bastante controvertida. Hay una mezcla ahí de cultura griega. Ustedes saben que el pueblo de Edom
el pueblo de Dan se mezcló con unos invasores griegos que vinieron del norte. Los griegos no solamente vinieron a parte allá de Gaza, los filisteos, también hay otro grupo de griegos que embarcaron hacia el norte y vinieron y habitaron los territorios ahí donde estaba Dan y se hicieron uno con los de Dan. Y mucha de la, ¿cómo se dice?, artesanía que hoy en día se encuentra ahí en el territorio donde antes estaba la tribu de Dan, casi toda tiene características con figuras griegas, cosas que se encuentran en la antigüedad. Entonces probablemente la historia de Sansón está muy relacionada ya con los pensamientos de los griegos. Por ejemplo, Sansón significa Shinshon, pequeño sol, sol que ilumina, nacimiento prácticamente sobrenatural porque le aparece un ángel a su mamá, le da unas palabras y le dice que este hombre va a ser especial, consagrado y va a tener una fuerza sobrenatural. El secreto de su fuerza está en su cabello. El cabello representa como los rayos del sol. Cuando los rayos del sol se apagan, se pierde la fuerza. Cuando le quitaron a Sansón su cabello, perdió la fuerza. Entonces, todos estos relatos nos hacen ver que no es que sea un invento, más bien nos hacen ver el contexto histórico que estaba viviendo Israel en aquel tiempo. Ustedes saben, esto les voy a comentar. En los tiempos de los jueces existían dos grandes o tres grandes imperios. Por un lado estaban los egipcios hacia el territorio de África y hacia el norte estaban los hititas y más hacia el oriente estaban los mesopotámicos, de Ur de los caldeos, pero que todavía no tenían una fuerza poderosa. O sea, el imperio más poderoso en aquel tiempo era el imperio egipcio. Y el que le hacía la guerra eran los hititas. Poco a poco, entre ellos se enfrentaban, venían los del norte, los hititas y los egipcios hacia el sur. Y tenían la guerra ahí en territorio cananeo. Cuando los hititas ganaban, el territorio cananeo estaba conquistado por los hititas. Cuando los egipcios ganaban, el territorio cananeo estaba conquistado por los egipcios. ¿Qué ocurre? En cierto año desembarcan allá del territorio de Grecia unos habitantes extraños, pero muy avanzados en armamento, en fabricación de hierro y en combate. Eran los griegos. Y ellos se instalan ahí en el territorio de Gaza, que es en la frontera entre Egipto y el territorio de Canaán. Y también otro grupo se instala ya en el territorio norte. Entonces, ¿qué ellos interrumpen? Esa constante batalla entre hititas y egipcios, ellos interrumpen porque los egipcios ya no pueden más avanzar porque ya se encuentran con los filisteos y los filisteos, por más que no era una población grande, estaban bien equipados, no era un ejército fácil de vencer, tenían buena estrategia militar. Entonces poco a poco los egipcios se quedan nada más en su territorio y los hititas, algunos van desapareciendo, van siendo conquistados por otros pueblos, van adquiriendo la mentalidad que trae este nuevo pueblo de filisteos. Es una mentalidad de pueblo, ciudad, estado. Cada ciudad tenía su propio rey, su propia administración, pero ellos hacían como tipo alianzas, es alianza de estados. Entonces eso le daba fuerza a ellos, poder. Y bueno, así se instalan en el territorio de Canaán. Luego aparecen los hebreos. Nosotros sabemos, de acuerdo a la historia de Éxodo, los hebreos no cruzan por ese territorio precisamente para no encontrarse con los filisteos. Ellos cruzan por otro lado, van hacia abajo y suben y cruzan, entran por el Jordán al territorio de Canaán, a la otra parte. Y luego empiezan a instalarse en el territorio de Cananeo. Poco a poco se empiezan a formalizar como pueblo. Primero eran simplemente tribus, pero después ya empiezan a formalizarse como pueblo. Y cuando ya empiezan a tener jueces, líderes, no era todavía muy sofisticado su ejército, era así muy salvaje. Los filisteos no le daban mucho interés.
Pero cuando pasa el tiempo, ya los filisteos empiezan a ver que esta gente ya está creciendo, entonces empieza ya a oprimirle, a cobrarle impuestos, a atacarle, y ahí es donde se encuentra con Sansón. Y Sansón empieza teniendo la primera batalla con estos habitantes filisteos. ¿Y por qué el interés del libro de Jueces, de contarnos la historia de Sansón y su guerra con los filisteos? Porque nos hace ver la necesidad urgente de que el pueblo hebreo tenga un rey. De que tenga un rey, porque los filisteos esta vez quieren tomar ya completo el territorio. Ya no solamente están conformes con donde estaban, esta vez ya vamos a incursionar hacia el territorio de Canaán. Vamos a completar hasta llegar al río Jordán. Entonces ahí es donde aparece Sansón, pero Sansón nosotros vimos que tenía una vida muy decadente, una vida no muy santa que digamos, y termina muriendo él sacrificándose para por lo menos exterminar a esos filisteos que le habían aprisionado. Después de la muerte de Sansón, los filisteos conquistan totalmente el territorio de Judá y los oprime y les obliga a pagar impuestos y les quita el ejército. Y así ellos viven durante mucho tiempo hasta que aparece nuevamente un juez que la Biblia le llama como último juez, que es Samuel. Entonces vamos a ver un poco de Sansón, número 13, ¿no? Juez número 13, Sansón, pequeño sol, aparece en Jueces 13 del 1 al 16. 13 y 16, perdón. Pertenecía a la tribu de Dan, la tribu más corrupta que hubo. Tiempo de juzgar, 20 años. ¿Quiénes oprimían? Los filisteos. A partir de ese momento, los filisteos iban a ser los grandes enemigos del pueblo de Israel. Tiempo de opresión, 40 años. Reseña del juez. Elohim le da una fuerza inusual. Su nacimiento fue anunciado por el ángel del Señor. Este hijo sería nazáreo, o sea, una persona consagrada. Y ahí en el mapa ustedes pueden ver todos los lugares donde gobernaron los jueces. Tola, Sangar, Eglón, Het, Jair, Jepté, casi todo el territorio de Israel tuvo un juez. Bueno, ahora vamos a ver quién gobernó después de Sansón. Aparece Elí, sacerdote Elí. Ya en ese tiempo los israelitas estaban buscando más bien un líder espiritual. Con Sansón como último juez que los guió, ellos ya necesitaban realmente a alguien que los guíe espiritualmente y también ya estaban buscando restablecer la unión de todas las tribus. Vamos a ver un poco un texto de la Biblia. A ver, Primera de Samuel, que el siguiente juez fue Elí. 4:18. 4:18. Dice, aconteció que cuando él, o sea, hablando de Elí, hizo mención del arca de Elohim, Elí cayó hacia atrás. Esto es cuando los filisteos estaban atacando al pueblo de Israel en Silo, y los hijos de Elí agarraron el arca y llevaron, porque creyeron que llevando el arca el padre nos iba a proteger. ¿Y qué pasó? Que los filisteos derrotaron a los israelitas, mataron a los hijos de Elí y robaron el arca. Entonces viene un mensajero y le cuenta a Elí, Elí, así ocurrió. Y Elí cuando escucha eso, se sienta en su silla y como era muy gordo, ¿qué le pasó? Cayó. Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó, dice, y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Nosotros ya hicimos la pasada una reseña sobre los años en que vivió Elí, vivió Sansón, todos eran años combinados. Probablemente ni bien muere Sansón, ya Elí estaba administrando al pueblo y la gente venía ahí a buscar guía espiritual. Entonces cuando Elí muere, ya aparece también otro personaje que el padre estaba eligiendo para guiar a su pueblo llamado Samuel. Ahí tenemos en la foto ya profeta Samuel que vivía en Ramá de Benjamín. Entonces, un texto nomás vamos a ver de Samuel.
Samuel 7, 1 Samuel 7:15. 1 Samuel 7:15 dice así: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel. Él se iba hasta arriba, a Gilgal, a Mizpah, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Eran lugares donde se adoraba al Padre. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Eterno. Entonces, en la Biblia nos muestra a Samuel como el último juez de Israel. Después, ¿qué ocurrió? Que el pueblo ya entendió que necesitaba un rey, porque eran constantemente atacados por los filisteos, por los amonitas, por los moabitas, y necesitaba alguien que les guíe a modo de rey. Entonces, ellos le piden a Samuel: danos rey, queremos un rey. Y finalmente Samuel les da ese rey que se llama Saúl, pero un rey que no les unió su corazón con el Todopoderoso. Y muchos problemas tuvieron con ese rey. Inclusive ese rey muere en una batalla con los filisteos, persiguiendo al que Dios había ungido, que es el rey David. Finalmente el Padre le pone a David como rey sobre su pueblo, y con David el país se consolida. David logra vencer por fin a los filisteos. ¿Cómo derrota David a los filisteos? David une el pueblo, une a Israel, a las 12 tribus, y comanda contra los filisteos y los derrota. Derrota a los amonitas, derrota a los moabitas y consolida el reino. Y a partir de ese momento el Todopoderoso empezó a trabajar en Israel. La Biblia dice que eran los años dorados de Israel. Y a él le da también una promesa, que de su simiente vendría el que iba a ser el restaurador y el rey para siempre en Israel. Estamos hablando del Mesías prometido. Y un texto muy interesante que sale en el libro de Lucas, cuando el ángel Gabriel aparece a Miriam, le dice: este niño será grande y el Eterno le va a dar el trono de David, quien es su padre, dice. David es antepasado de Yeshua, y Yeshua es el heredero para restaurar el reino de Israel. A partir de ese momento Israel necesitaba un rey. Todos estos reyes que iban a venir eran sombra y figura de ese Mesías que iba a venir a restaurar Israel. Amén. Así, hermanos, hemos visto todo sobre estos jueces que la Biblia nos mostró. El libro de Jueces más o menos es un libro que nos quiere hacer entender lo que es el pueblo cuando no tiene un guía espiritual y también para su vida también. Nosotros no podemos obligar a la persona para ser su guía, ¿no? Es el Eterno que tiene que poner en su corazón. ¿Quién puede guiar la vida de una persona? Alguien que busca al Eterno, alguien que clama al Eterno, alguien que busca ser liberado de la opresión del enemigo. Entonces, ¿cómo uno se hace guiador cuando transmite la voluntad del Todopoderoso para que traiga paz, bienestar a la vida de esa persona? No carga. La Torah no es carga, decía Yeshua. Yeshua cuando hablaba decía que llevar su carga es ligera, porque hacer la enseñanza de Yeshua es tener esperanza para tu vida, no es tener carga. Yeshua es nuestro líder, es nuestro guía. Nosotros ya nos queremos ser de los que no teníamos rey y hacíamos como bien nos parecía. Nosotros somos ya los que tenemos un rey, tenemos un Melech, que es nuestro Salvador y que nos orienta y nos guía cada día. Así, hermanos, hemos terminado este libro de Jueces. A partir de la próxima semana vamos a comenzar con el estudio todavía no sabemos. Esta semana vamos a definir. Probablemente vamos a hablar del Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? ¿Para qué es el Evangelio? Y vamos a estar preparando ese tema. Entonces, los miércoles vamos a tocar temas variados. Vamos a arrancar con un tema y vamos a examinar ese tema. También le vamos a permitir a algunos que puedan participar. Así que a prepararse. Hoy hasta aquí vamos a compartir
Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Jueces de Israel. Bendiciones y hasta pronto.